El sol apenas se asomaba por mi ventana cuando el estridente sonido de mi despertador me arrancó de los brazos de Morfeo. Era un martes como cualquier otro en Madrid, o al menos eso creía yo. Me incorporé con cierta dificultad, frotándome los ojos para ahuyentar los últimos vestigios del sueño. El aroma del café recién hecho invadía ya el apartamento. Mi esposa, Ana, siempre madrugaba más que yo. Me dirigí a la cocina, donde Ana me esperaba con una taza humeante y una sonrisa cálida. «Buenos días, cariño», me saludó, dándome un beso fugaz antes de volver a su rutina matutina. Yo aún estaba algo adormilado, pero la anticipación por el día que tenía por delante comenzaba a despertar mis sentidos. Tenía una presentación importante en la oficina, un proyecto en el que había estado trabajando durante meses y que podría significar un ascenso. Mientras desayunaba, repasaba mentalmente los puntos clave de mi presentación. El nerviosismo se mezclaba con la emoción, creando un cóctel de sensaciones en mi estómago. Ana, percibiendo mi inquietud, me dio un apretón en el hombro. «Lo harás genial, Javier. Has trabajado muy duro en esto». Sus palabras me reconfortaron, como siempre. Terminé mi desayuno y me dispuse a prepararme para salir. Me vestí con mi mejor traje, ese que reservaba para las ocasiones especiales. Me miré al espejo, ajustando la corbata por enésima vez. En el reflejo, pude ver el brillo de determinación en mis ojos. Estaba listo. Salí del edificio y me dirigí al garaje subterráneo donde guardaba mi preciado Audi A6, un capricho que me había permitido hace un par de años después de cerrar un negocio particularmente exitoso. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo y satisfacción. Era más que un simple auto, representaba años de esfuerzo y sacrificio. Estaba a punto de subir al coche cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un momento, pensé en ignorar la llamada, pero algo me impulsó a contestar. «Diga», respondí, sin imaginar que esa simple palabra marcaría el inicio de una pesadilla. La voz al otro lado de la línea era la de un hombre mayor, con un tono entre confuso y molesto. «¿Es usted el dueño de un Audi A6 plateado?», preguntó sin más preámbulos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Sí, ¿por qué?», respondí, mi voz traicionando mi creciente inquietud. Lo que siguió fue una conversación surrealista. El hombre, que se identificó como Antonio, me explicó que había comprado mi coche esa misma mañana por la ridícula suma de 200 euros. Al principio, pensé que se trataba de una broma de mal gusto, pero la seriedad en su voz y los detalles que proporcionó sobre el vehículo me hicieron darme cuenta de que hablaba en serio. Mi mente era un torbellino de confusión y pánico. ¿Cómo era posible? ¿Quién podría haber vendido mi coche sin mi consentimiento? La respuesta llegó como un puñetazo en el estómago cuando Antonio mencionó el nombre de la vendedora, María, mi suegra. El mundo pareció detenerse por un instante. El ruido del tráfico matutino se desvaneció, y lo único que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón. María, la madre de Ana, la mujer que siempre me había mirado con cierto desdén, había cruzado una línea que jamás imaginé posible. Terminé la llamada con Antonio en un estado de aturdimiento total. Me quedé allí, en medio del garaje, incapaz de moverme. La presentación, el ascenso, todo parecía ahora insignificante frente a esta traición colosal. ¿Cómo se lo diría a Ana? ¿Cómo enfrentaría a María? Con manos temblorosas, marqué el número de Ana. Cuando contestó, mi voz sonaba extraña incluso para mí mismo. «Ana, tenemos un problema. Un problema grande». Le conté lo sucedido, tratando de mantener la calma, pero con cada palabra sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Ana finalmente habló, su voz estaba cargada de incredulidad y horror. «Javier, esto no puede ser cierto. Mi madre no haría algo así». Pero en el fondo, ambos sabíamos que era posible. María siempre había sido impulsiva, y su adicción al juego era un secreto a voces en la familia. Acordamos reunirnos en casa de inmediato. La presentación tendría que esperar, esto era una emergencia familiar. Mientras caminaba hacia la salida del garaje, mi mente repasaba cada interacción reciente con María, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto.
¿Cómo había conseguido las llaves? ¿Por qué 200 euros? Las preguntas se acumulaban, cada una más angustiante que la anterior. El trayecto a casa fue una nebulosa. Conduje en piloto automático, apenas consciente del tráfico a mi alrededor. Cuando llegué, Ana ya estaba allí, paseando nerviosamente por el salón. Nos miramos, y en sus ojos vi reflejado mi propio dolor y confusión. He intentado llamarla, dijo Ana, su voz quebrándose. No contesta. Nos sentamos en el sofá, tomados de la mano, tratando de procesar lo sucedido. El silencio entre nosotros estaba cargado de emociones contenidas, rabia, tristeza, incredulidad. Pasamos las siguientes horas haciendo llamadas, a la policía, a un abogado, a familiares que pudieran saber algo sobre el paradero de María. Cada llamada infructuosa aumentaba nuestra frustración. La realidad de la situación comenzaba a asentarse, pesada y amarga. Cuando el teléfono finalmente sonó, ambos saltamos. Era María. Su voz sonaba distante, como si llamara desde otro mundo. Lo siento, fue lo único que dijo antes de colgar. Esas 2 palabras, tan insuficientes frente a la magnitud de su acción, fueron la gota que colmó el vaso. Sentí como la rabia, que había estado conteniendo todo el día, se desbordaba. Golpeé la mesa con el puño, haciendo que Ana se sobresaltara. Esto no puede quedar así, declaré, mi voz temblando de emoción. Vamos a recuperar el coche y a hacer que tu madre responda por esto. Ana asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sabía que esto pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también los lazos familiares que siempre habíamos dado por sentados. Pero en ese momento, mientras el día que había comenzado con tanta promesa se desvanecía en una noche de incertidumbre, supe que no descansaría hasta hacer justicia. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una determinación férrea se apoderó de mí. Esta traición, este acto incomprensible, no sería el final de nuestra historia. Sería el comienzo de una lucha por recuperar no solo un objeto material, sino también nuestra dignidad y confianza. El descubrimiento inesperado de aquel martes había cambiado el curso de nuestras vidas. Lo que vendría después sería una prueba de nuestra fortaleza, amor y capacidad de perdonar. Pero esa noche, mientras abrazaba a Ana, prometiéndole que encontraríamos una solución, no podía imaginar la magnitud del viaje emocional que nos esperaba. La mañana siguiente amaneció gris en Madrid, como si el cielo reflejara el torbellino de emociones que me consumía. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez los eventos del día anterior. Ana, a mi lado, tampoco había logrado conciliar el sueño. Nos miramos en silencio, las ojeras marcadas bajo nuestros ojos contando la historia de una noche de insomnio y preocupación. Tenemos que hablar con ella, Javier, dijo Ana finalmente, su voz cargada de determinación y miedo a partes iguales. Asentí, sabiendo que enfrentar a María era inevitable, pero temiendo las consecuencias que esa confrontación podría tener en nuestra familia. Desayunamos en un silencio tenso, el café amargo en nuestras bocas reflejando la amargura que sentíamos por dentro. Mientras Ana llamaba a la oficina para avisar que no iría a trabajar, yo intentaba ordenar mis pensamientos, preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. El viaje hasta la casa de María, en las afueras de Madrid, fue eterno. Cada semáforo en rojo parecía burlarse de nuestra ansiedad, cada desvío una prueba más de paciencia. Ana miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras yo apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron blancos. Llegamos al mediodía. La casa de María, una modesta vivienda unifamiliar con un pequeño jardín descuidado, parecía desierta. Sin embargo, el coche de mi suegra estaba aparcado en la entrada, señal inequívoca de que estaba en casa. Ana tocó el timbre con mano temblorosa. Pasaron unos minutos que se me antojaron eternos antes de que escucháramos pasos al otro lado de la puerta. Cuando María abrió, el impacto fue inmediato. Su aspecto desaliñado, con el pelo revuelto y ojeras profundas, contrastaba fuertemente con la imagen de la mujer siempre impecable que conocíamos. «Pasad», murmuró, apartándose para dejarnos entrar. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando o quizás fumando toda la noche. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra deprimente.
Las cortinas estaban corridas, y un olor a cerrado y cigarrillo flotaba en el aire. Nos sentamos en el salón, María en un sillón frente a nosotros. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Fue Ana quien rompió el silencio. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose ligeramente, «necesitamos que nos expliques qué ha pasado». «¿Por qué vendiste el coche de Javier?». María levantó la mirada, y por un momento vi en sus ojos un destello de la mujer que solía ser, antes de que la adicción la consumiera. Pero ese destello se apagó rápidamente, reemplazado por una mezcla de vergüenza y desafío. «Lo vendí», dijo simplemente, como si estuviera comentando el clima. Necesitaba dinero para apostar en los casinos. Sentí como la sangre me hervía en las venas. Toda la rabia contenida de las últimas 24 horas amenazaba con explotar. «¿Cómo pudiste?», exclamé, incapaz de contenerme más. «Ese coche era mío, no tenías ningún derecho a venderlo». María me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Tú tienes dinero, Javier. Puedes comprar otro coche». Yo necesitaba ese dinero. Ana intervino, su voz temblando de emoción. «Mamá, eso no justifica lo que hiciste. Es robo, es ilegal». «¿Cómo conseguiste siquiera las llaves?». Un silencio incómodo siguió a esa pregunta. María desvió la mirada, y de repente, todo cobró sentido. «Las cogiste cuando viniste a cenar la semana pasada, ¿verdad?», dije, recordando cómo María había insistido en ayudar a recoger la mesa, quedándose sola en el salón donde guardábamos las llaves. El silencio de María fue toda la confirmación que necesitábamos. Ana se llevó las manos a la cara, ahogando un sollozo. Yo me levanté, incapaz de seguir sentado, la rabia bullendo en mi interior. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», grité, paseando por la habitación como un león enjaulado. «No solo has traicionado nuestra confianza, has cometido un delito». «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a recuperar el coche?». María se encogió de hombros, un gesto que me pareció de una indiferencia cruel. «Ya os he dicho que lo siento. No puedo hacer nada más». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. «¿Qué lo sientes? ¿Eso es todo? ¿Crees que consentirlo es suficiente?». Mi voz se elevaba con cada pregunta. «Has destruido la confianza de tu propia hija, has robado a tu yerno, ¿y todo lo que tienes que decir es que lo sientes?». Ana se levantó, poniéndose entre su madre y yo. «Javier, por favor», suplicó, aunque pude ver en sus ojos que compartía mi indignación. Se volvió hacia su madre. «Mamá, esto no puede quedar así. Necesitamos saber exactamente qué pasó y cómo podemos solucionarlo». Durante la siguiente hora, extrajimos de María los detalles de lo sucedido. Había contactado con un comprador a través de un anuncio en internet, ofreciendo el coche a un precio ridículamente bajo. El comprador, Antonio, había acudido esa misma mañana, sin hacer demasiadas preguntas ante una ganga tan evidente. María había firmado los papeles de transferencia falsificando mi firma, un nuevo delito que se sumaba a la lista. Cada revelación era como un puñal en el corazón. No solo por la magnitud de la traición, sino por la frialdad con la que María relataba los hechos. Parecía completamente desconectada de la gravedad de sus acciones, como si estuviera hablando de algo que le había sucedido a otra persona. «¿Y el dinero?», pregunté finalmente, temiendo la respuesta. María guardó silencio por un momento, antes de responder en voz baja: «Lo perdí todo anoche en el casino». Ana dejó escapar un gemido de desesperación. Yo sentí como la última esperanza de resolver esto de manera amistosa se desvanecía. «Vamos a tener que denunciarte, María», dije, sorprendido por la calma en mi propia voz. «No nos dejas otra opción». El rostro de María se contorsionó en una mueca de pánico. «No podéis hacer eso», suplicó. «Soy tu madre, Ana. ¿Vas a permitir que tu marido me denuncie?». Ana se levantó, y por primera vez desde que la conocía, vi en ella una determinación férrea. «No, mamá. No es Javier quien va a denunciarte. Vamos a denunciarte juntos. Esto tiene que parar». Salimos de la casa de María con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la tristeza de ver a un ser querido hundido en la adicción,
capaz de traicionar a su propia familia. Por otro, la determinación de hacer lo correcto, de poner un límite a años de manipulación y abuso. El viaje de regreso a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ana lloraba silenciosamente, y yo alternaba entre la rabia y una profunda sensación de pérdida. No solo habíamos perdido un coche, sino también la ilusión de una familia unida, la confianza que creíamos inquebrantable. Al llegar a casa, nos sentamos en el sofá, exhaustos física y emocionalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Tomé su mano entre las mías, buscando las palabras adecuadas. Vamos a luchar, cariño. Vamos a recuperar el coche, vamos a enfrentar esto juntos. Y tal vez, solo tal vez, esto sea lo que tu madre necesita para buscar ayuda. Ana asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. Sabíamos que el camino por delante sería difícil. Tendríamos que navegar por el sistema legal, enfrentar la posibilidad de un juicio, y lo más duro, lidiar con las consecuencias emocionales de denunciar a un familiar. Esa noche, mientras intentábamos conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. La adicción de María había sido un problema durante años, pero siempre habíamos creído que era algo que podíamos manejar en familia. Ahora, enfrentados a la cruda realidad de hasta dónde podía llegar, entendíamos que necesitábamos ayuda profesional. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por otra noche de insomnio, comenzamos el proceso. Primero, una visita a la comisaría para presentar la denuncia. Luego, una reunión con un abogado para entender nuestras opciones. Cada paso era doloroso, cada decisión pesaba sobre nosotros como una losa. Pero en medio de todo ese caos, algo inesperado comenzó a surgir. Ana y yo nos encontramos más unidos que nunca. Enfrentados a esta crisis, descubrimos una fortaleza en nuestra relación que no sabíamos que teníamos. Nos apoyábamos mutuamente, nos consolábamos en los momentos difíciles, y juntos, comenzamos a trazar un plan para salir adelante. La traición de María había sido desgarradora, sí. Había sacudido los cimientos de nuestra familia y nos había obligado a enfrentar verdades dolorosas. Pero también nos había mostrado la importancia de establecer límites, de buscar ayuda cuando es necesario, y sobre todo, de mantenernos unidos frente a la adversidad. Mientras cerrábamos la puerta del despacho del abogado, exhaustos pero con un plan de acción claro, Ana me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Vamos a superar esto, verdad?», preguntó. La abracé fuerte, sintiendo como nuestros corazones latían al unísono. «Sí, mi amor», respondí. «Juntos, vamos a superar esto y saldremos más fuertes». Y así, con el corazón pesado pero la voluntad firme, nos preparamos para enfrentar los desafíos que nos esperaban, sabiendo que esta traición, por dolorosa que fuera, no sería el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Los días que siguieron a la confrontación con María se convirtieron en una montaña rusa emocional. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho que me recordaba la cruda realidad de nuestra situación. El apartamento que Ana y yo compartíamos, antes un refugio de paz y amor, ahora parecía estar impregnado de una tensión constante. Me encontraba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. La rabia, que en un principio había sido mi compañera constante, ahora se alternaba con momentos de profunda tristeza y, lo que era peor, de duda. ¿Habíamos hecho lo correcto al denunciar a María? ¿Existía alguna alternativa que no hubiéramos considerado? Ana, por su parte, lidiaba con su propio infierno interno. La veía llorar en silencio cuando creía que no la observaba, y por las noches, sus pesadillas la despertaban gritando el nombre de su madre. Me sentía impotente, incapaz de aliviar su dolor. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez los documentos del coche, encontré una vieja foto que había olvidado. En ella, María sonreía junto a Ana y a mí el día que compramos el Audi. Recordé cómo nos había felicitado, cómo había bromeado diciendo que esperaba que la lleváramos a dar una vuelta de vez en cuando. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Esa foto desencadenó una avalancha de recuerdos. Momentos felices en familia, cenas de Navidad, cumpleaños. María siempre había sido una parte importante de nuestras vidas. Sí, había tenido sus problemas con el juego,
pero nunca imaginamos que llegaría tan lejos. Me senté en el sofá, la foto aún en mis manos, y sentí como las lágrimas comenzaban a caer. No eran lágrimas de rabia esta vez, sino de pura tristeza. Tristeza por lo que habíamos perdido, por la familia que una vez fuimos y que ahora parecía irrecuperable. Ana me encontró así, llorando en silencio. Se sentó a mi lado y, al ver la foto, entendió sin necesidad de palabras. Nos abrazamos, compartiendo nuestro dolor, nuestra confusión, nuestro miedo al futuro incierto que nos esperaba. ¿Crees que algún día podremos perdonarla?, preguntó Ana en un susurro. No tenía una respuesta. El perdón parecía un concepto tan lejano, tan imposible en ese momento. No lo sé, cariño, respondí con honestidad. Pero sé que tenemos que intentar sanar, por nosotros mismos. Esa noche, tomamos una decisión. Necesitábamos ayuda profesional para navegar este mar de emociones que amenazaba con ahogarnos. A la mañana siguiente, contactamos con un terapeuta especializado en conflictos familiares y adicciones. La primera sesión fue intensa. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, nos escuchó mientras desahogábamos todo lo que llevábamos dentro. Hablamos de la traición, del dolor, de la rabia, pero también de los buenos momentos, de lo que María significaba para nosotros antes de que la adicción la consumiera. Lo que están sintiendo es normal, nos aseguró el doctor Ramírez. Han sufrido una traición profunda de alguien en quien confiaban. Es natural que se sientan confundidos y heridos. Sus palabras, aunque no aliviaban el dolor, nos dieron un marco para entender nuestras emociones. Nos explicó que el proceso de sanación no sería lineal, que habría días buenos y días malos, y que estaba bien sentir lo que sentíamos. A medida que pasaban las semanas, y con la ayuda de la terapia, comencé a ver un cambio en nosotros. La rabia inicial comenzó a dar paso a una tristeza más reflexiva. Ya no me despertaba con ganas de gritar, sino con un deseo genuino de entender, de buscar una solución que pudiera, de alguna manera, reparar el daño causado. Ana, por su parte, comenzó a hablar más abiertamente sobre su relación con su madre. Salieron a la luz historias de su infancia, momentos en los que María había mostrado signos de su adicción, pero que todos habían elegido ignorar. Entendimos que lo sucedido no era un evento aislado, sino el punto culminante de años de problemas no resueltos. Un día, mientras paseábamos por el Retiro, nuestro parque favorito en Madrid, Ana se detuvo frente al lago. ¿Sabes? A pesar de todo, no puedo odiarla, dijo, su mirada perdida en el agua. Está enferma, Javier. Necesita ayuda. Sus palabras me impactaron. En mi dolor y mi rabia, había olvidado que la adicción es una enfermedad. María no era un monstruo, era una persona luchando contra sus propios demonios. Esto no justificaba sus acciones, pero al menos nos daba un contexto para entenderlas. Decidimos, con el apoyo de nuestro terapeuta, intentar un acercamiento. No para perdonar y olvidar, sino para entender y, quizás, ayudar. Contactamos con un centro de rehabilitación especializado en ludopatía. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y recriminaciones, pero al final, María aceptó ingresar. El día que la dejamos en el centro fue uno de los más duros de nuestras vidas. Ver a María, una mujer que siempre había sido fuerte e independiente, reducida a una sombra de sí misma, nos rompió el corazón. Pero también nos dio esperanza. Era el primer paso en un largo camino hacia la recuperación, no solo de María, sino de toda nuestra familia. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. El comprador del coche, Antonio, resultó ser un hombre comprensivo una vez que entendió la situación. Acordamos un plan para que pudiera recuperar su dinero a plazos, evitando así que el asunto llegara a juicio. Cada pequeño paso hacia la resolución del conflicto era como un peso que se levantaba de nuestros hombros. Poco a poco, comenzamos a vislumbrar una luz al final del túnel. No sería fácil, y ciertamente nada volvería a ser como antes, pero al menos teníamos un camino a seguir. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento, Ana me miró con una sonrisa triste. ¿Sabes? A pesar de todo, creo que esto nos ha hecho más fuertes, dijo. Reflexioné sobre sus palabras. Era cierto.
Esta crisis nos había obligado a enfrentar problemas que habíamos ignorado durante años. Nos había enseñado la importancia de la comunicación abierta y honesta. Nos había mostrado que éramos capaces de mantenernos unidos incluso en los momentos más difíciles. Tienes razón, respondí, tomando su mano. No elegiría pasar por esto de nuevo, pero creo que hemos aprendido mucho. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y perseverancia. Las visitas al centro de rehabilitación, aunque emocionalmente agotadoras, nos permitieron ver un progreso gradual en María. Poco a poco, vimos cómo recuperaba su antigua chispa, cómo comenzaba a asumir la responsabilidad de sus acciones. Nuestras propias sesiones de terapia continuaron, ahora centradas en cómo reconstruir nuestra relación con María una vez que saliera del centro. El Dr. Ramírez nos guió a través de conversaciones difíciles sobre límites, confianza y perdón. El perdón no significa olvidar, nos recordaba constantemente. Significa elegir dejar ir el resentimiento y avanzar. Esas palabras resonaban en mi mente cada vez que me sentía abrumado por la situación. Perdonar a María no sería fácil, pero entendí que era necesario, no por ella, sino por nosotros mismos. Cargar con el peso del rencor solo nos haría daño a largo plazo. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta de María. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Era una carta de disculpa, sincera y desgarradora. María reconocía el daño que había causado, expresaba su arrepentimiento y su deseo de hacer las cosas bien. No pedía perdón, solo la oportunidad de demostrar que había cambiado. Esa noche, Ana y yo tuvimos una larga conversación. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de lo que queríamos para nuestro futuro. Decidimos que, aunque el camino sería largo y difícil, estábamos dispuestos a dar a María una oportunidad de redimirse. El caos en mi interior, que había sido mi compañero constante durante meses, comenzó a aplacarse. No desapareció por completo, probablemente nunca lo haría, pero ya no amenazaba con consumirme. En su lugar, quedó una determinación tranquila, un deseo de avanzar y reconstruir. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que este periodo de caos interno había sido necesario. Había sido un proceso doloroso pero transformador. Nos había obligado a Ana y a mí a enfrentar verdades incómodas, a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Habíamos aprendido lecciones valiosas sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de la comunicación. Habíamos descubierto una fortaleza en nuestra relación que no sabíamos que teníamos. Y, lo más importante, habíamos aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. El caos en mi interior había sido como una tormenta. Violenta, destructiva, pero también purificadora. Y ahora, mientras la tormenta amainaba, podía ver el inicio de un nuevo amanecer. Un amanecer lleno de desafíos, sin duda, pero también de posibilidades. Ana y yo nos miramos, y en nuestros ojos vimos reflejada la misma determinación. Estábamos listos para lo que viniera, listos para reconstruir, para perdonar, para sanar. El caos nos había cambiado, pero no nos había derrotado. Al contrario, nos había hecho más fuertes, más sabios, más compasivos. Y así, con el corazón más ligero y la mente más clara, nos preparamos para el siguiente capítulo de nuestras vidas. Un capítulo que, esperábamos, estaría lleno de sanación, reconciliación, sobre todo, amor. La determinación de hacer justicia ardía en mi interior como una llama inextinguible. Cada noche, mientras Ana dormía, yo permanecía despierto, trazando planes en mi mente. La idea de la venganza, antes ajena a mi naturaleza, ahora se había convertido en una compañera constante. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos en silencio, tomé una decisión. Ana, dije, rompiendo la quietud, necesitamos hacer algo más. No podemos dejar que tu madre se salga con la suya tan fácilmente. Ana me miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué tienes en mente, Javier?, preguntó con cautela. Le expliqué mi plan. Quería recopilar todas las pruebas posibles de la adicción de María, de sus mentiras, de sus manipulaciones a lo largo de los años. Quería exponerla, no solo ante la ley, sino ante toda la familia, ante sus amigos, ante todos aquellos que alguna vez la habían considerado una persona respetable.
Pero Javier, protestó Ana, es mi madre. A pesar de todo, no puedo. Lo sé, la interrumpí, tomando sus manos entre las mías. Sé que es difícil. Pero piensa en todo el daño que ha causado, no solo a nosotros, sino a sí misma. Tal vez esto sea lo que necesita para tocar fondo y buscar ayuda de verdad. Ana guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Pero hagámoslo bien. No quiero que esto se convierta en una cacería de brujas. Así comenzó nuestra misión. Pasamos semanas recopilando información. Revisamos extractos bancarios, hablamos con familiares y amigos, incluso contratamos a un investigador privado para que siguiera los movimientos de María. El proceso fue agotador, tanto física como emocionalmente. Cada nueva pieza de información que descubríamos era como un puñal en el corazón. Descubrimos deudas ocultas, mentiras que se remontaban a años atrás, incluso pequeños robos que María había cometido y que nadie había notado. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos antiguos en el ático de la casa de los padres de Ana, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Era una carta de hace más de una década, dirigida a María por un centro de rehabilitación. En ella, se le instaba a completar un programa de tratamiento que había abandonado a mitad de camino. No puedo creerlo, susurró Ana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Todos estos años he estado luchando con esto y nunca nos lo dijo. La abracé fuerte, sintiendo como el peso de nuestro descubrimiento nos aplastaba a ambos. Por un momento, toda mi sed de venganza se evaporó, reemplazada por una profunda tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Pero el momento de debilidad pasó rápidamente. Si algo, este descubrimiento solo reforzó mi determinación. María había tenido oportunidades de buscar ayuda, de ser honesta con su familia. En cambio, había elegido el camino de la mentira y la traición. Continuamos con nuestro plan. Organizamos todas las pruebas que habíamos recopilado, creando un expediente detallado de la vida secreta de María. Cada recibo de casino, cada préstamo no pagado, cada mentira documentada, todo estaba allí, formando un retrato devastador de una mujer consumida por la adicción. El siguiente paso era decidir qué hacer con toda esta información. Parte de mí quería exponerla públicamente, hacer que todos supieran la verdad sobre María. Pero Ana me convenció de que ese no era el camino correcto. No se trata de humillarla, me recordó. Se trata de conseguir que busque ayuda y de protegernos a nosotros mismos. Acordamos un enfoque más discreto. Primero, confrontaríamos a María con toda la evidencia que habíamos recopilado. Le daríamos una última oportunidad de buscar ayuda voluntariamente. Si se negaba, entonces procederíamos con acciones legales. El día de la confrontación llegó más pronto de lo que esperábamos. Citamos a María en nuestra casa, sin decirle el motivo real de la reunión. Cuando llegó, pude ver en sus ojos que sospechaba que algo andaba mal. Nos sentamos en la sala de estar, el grueso expediente sobre la mesa de café entre nosotros. Ana comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. Mamá, dijo, tenemos que hablar de algo muy serio. María nos miró, alternando entre Ana y yo, la confusión evidente en su rostro. ¿Qué pasa? Me estáis asustando. Tomé el expediente y lo abrí. María, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible, hemos estado investigando. Sabemos todo sobre tu adicción al juego, sobre las deudas, sobre las mentiras. El color desapareció del rostro de María. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero entonces sus hombros se hundieron y comenzó a llorar. Durante las siguientes horas, tuvimos la conversación más difícil y dolorosa de nuestras vidas. María confesó todo, desde el inicio de su adicción hasta los extremos a los que había llegado para mantenerla en secreto. Nos habló de la vergüenza, del miedo, de la sensación de estar atrapada en un ciclo que no podía romper. A medida que hablaba, sentí como mi ira se iba disipando gradualmente. No desapareció por completo, pero se transformó en algo más parecido a la compasión. Vi a María no como el monstruo que había imaginado, sino como una mujer rota, desesperada por ayuda pero demasiado orgullosa o asustada para pedirla. Al final de la noche, llegamos a un acuerdo.
María aceptó ingresar en un programa de rehabilitación de largo plazo. Nosotros nos comprometimos a apoyarla en su recuperación, pero con condiciones estrictas. Tendría que demostrar un compromiso real con su tratamiento y hacer enmiendas por el daño que había causado. Mientras veíamos a María salir de nuestra casa esa noche, exhausta pero con un atisbo de esperanza en sus ojos, Ana se volvió hacia mí. ¿Crees que hemos hecho lo correcto?, preguntó. Suspiré profundamente. Eso espero, respondí. Solo el tiempo lo dirá. Los meses siguientes fueron un desafío constante. María entró en rehabilitación y nosotros tuvimos que aprender a equilibrar el apoyo con la precaución. Hubo recaídas, momentos de duda, días en los que parecía que todo nuestro esfuerzo había sido en vano. Pero poco a poco, comenzamos a ver cambios. María empezó a asumir la responsabilidad de sus acciones. Comenzó a hacer pequeños pagos para compensar el dinero que nos había robado. Y lo más importante, empezó a ser honesta, no solo con nosotros, sino consigo misma. Un día, casi un año después de que todo comenzara, recibí una llamada inesperada. Era Antonio, el hombre que había comprado mi coche. Me informó que había decidido devolvernos el vehículo. He estado pensando mucho en toda esta situación, me dijo. Y creo que es lo correcto. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando por la ventana, reflexionando sobre todo lo que había pasado. El plan de venganza que había trazado con tanto cuidado se había transformado en algo completamente diferente. No habíamos expuesto públicamente a María, no la habíamos humillado ni destruido. En cambio, habíamos iniciado un proceso de sanación, doloroso pero necesario. Esa noche, mientras Ana y yo cenábamos en la terraza, le conté sobre la llamada de Antonio. Ella sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en mucho tiempo. «Sabes», dijo, «cuando empezamos todo esto, pensé que se trataba de venganza. Pero ahora me doy cuenta de que se trataba de justicia. Y a veces, la justicia puede ser misericordiosa». Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Nuestro plan de venganza se había convertido en un camino hacia la reconciliación y la sanación. No había sido fácil, y aún quedaba mucho camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una verdadera esperanza para el futuro. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el verdadero acto de venganza habría sido permitir que el ciclo de adicción y mentiras continuara. Al enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, habíamos dado el primer paso hacia la curación, no solo de María, sino de toda nuestra familia. El camino que teníamos por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, tarda mucho en reconstruirse. Pero estábamos dispuestos a intentarlo, a dar pequeños pasos cada día hacia un futuro mejor. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Ana y yo levantamos nuestras copas en un brindis silencioso. No por la venganza, sino por la esperanza. Por la fuerza que habíamos encontrado en nosotros mismos y en nuestra relación. Y por el largo y difícil camino que teníamos por delante, un camino que, esperábamos, nos llevaría a todos a un lugar mejor. El día amaneció gris en Madrid, como si el cielo presintiera la importancia de lo que estaba por suceder. Ana y yo nos preparamos en silencio, intercambiando miradas cargadas de ansiedad y determinación. Hoy era el día en que enfrentaríamos a María por última vez, con todas las cartas sobre la mesa. El centro de rehabilitación donde María había estado internada durante los últimos meses se alzaba ante nosotros, un edificio moderno de líneas limpias que contrastaba con el tumulto de emociones que sentíamos por dentro. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que me atenazaban el estómago. Ana apretó mi mano, un gesto silencioso de apoyo mutuo. Nos recibió el doctor Fernández, el terapeuta principal de María. Su rostro sereno no revelaba nada mientras nos guiaba por los pasillos hasta una sala de reuniones. «María los está esperando», dijo antes de abrir la puerta. Y allí estaba ella. María, la mujer que había puesto nuestras vidas patas arriba, sentada al otro lado de una mesa de madera pulida. Se veía diferente, más delgada, con el pelo recogido en un moño sencillo, y una expresión en su rostro que no supe descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Miedo? ¿O quizás una mezcla de ambos? Nos sentamos frente a ella, el silencio pesado entre nosotros. Fue María quien habló primero,
su voz apenas un susurro. «Gracias por venir», dijo, sus ojos fijos en la mesa. Ana asintió, incapaz de formar palabras. Yo carraspeé, intentando encontrar mi voz. «Estamos aquí, María», dije finalmente. «Tal como prometimos». El doctor Fernández tomó la palabra, explicándonos el progreso de María durante su estancia en el centro. Habló de terapias, de grupos de apoyo, de enfrentar demonios internos. Mientras escuchaba, no podía dejar de observar a María. Cada palabra del doctor parecía hacer mella en ella, como si cada logro mencionado fuera un recordatorio del largo camino que había recorrido. Cuando el doctor terminó, María finalmente levantó la mirada. Sus ojos, antes siempre astutos y evasivos, ahora mostraban una vulnerabilidad que nunca antes había visto en ella. «Sé que les he hecho mucho daño», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Y sé que un simple, lo siento, no es suficiente. Pero quiero que sepan que estoy trabajando duro para cambiar, para ser mejor». Ana soltó un sollozo ahogado. Yo sentí como la tensión en mi pecho se aflojaba un poco. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. «María», dije, sorprendido por la calma en mi propia voz, «apreciamos tu esfuerzo. Pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acciones concretas». Ella asintió, como si hubiera estado esperando esto. «Lo sé», respondió. «Y estoy lista para hacer lo que sea necesario». Durante las siguientes horas, tuvimos la conversación más franca y dolorosa de nuestras vidas. María nos contó todo, cómo había comenzado su adicción, los momentos de desesperación que la llevaron a robar, las mentiras que había tejido para ocultar su problema. No buscaba excusas, solo compartía su verdad, por dura que fuera. Ana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, habló de la traición que había sentido, del dolor de ver a su madre consumida por la adicción. Yo compartí mi rabia, mi sensación de impotencia, mi lucha por entender cómo alguien podía hacer tanto daño a las personas que supuestamente amaba. Cada palabra era como un cuchillo, abriendo viejas heridas. Pero a medida que hablábamos, algo comenzó a cambiar en el ambiente. La tensión inicial se fue disipando, reemplazada por una especie de catarsis colectiva. Estábamos, por primera vez en mucho tiempo, siendo completamente honestos los unos con los otros. María escuchó todo sin interrumpir, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «No puedo cambiar el pasado», dijo. «Pero puedo prometerles que haré todo lo que esté en mi poder para reparar el daño que he causado». Fue entonces cuando saqué el sobre que había estado guardando. Dentro estaban los documentos que habíamos preparado, un plan de pago para devolver el dinero que nos debía, un acuerdo para continuar con la terapia después de salir del centro. Incluso un contrato que le prohibía acercarse a cualquier casino o sitio de apuestas. «Si realmente quieres hacer las cosas bien», dije, deslizando los papeles hacia ella, «esto es lo que necesitamos de ti». María los miró por un largo momento, luego tomó un bolígrafo y, sin dudarlo, firmó cada documento. «Haré lo que sea necesario», repitió, esta vez con una determinación que no había visto en ella en años. El doctor Fernández, que había estado observando en silencio, intervino entonces. Nos explicó que este era solo el comienzo de un largo proceso de recuperación y reconciliación. Nos habló de la importancia de establecer límites claros, de la necesidad de paciencia y comprensión, pero también de mantenernos firmes en nuestras expectativas. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Había venido preparado para una batalla, para enfrentar mentiras y manipulaciones. En cambio, me encontraba ante una mujer quebrada pero decidida a cambiar. No era lo que esperaba, y por un momento no supe cómo reaccionar. Ana fue la primera en romper el silencio que siguió. Se levantó de su silla y, para mi sorpresa, rodeó la mesa para abrazar a su madre. Fue un abrazo tenso, cargado de años de dolor y resentimiento, pero también de un amor que, a pesar de todo, nunca había desaparecido por completo. Las vi llorar juntas, y sentí como mis propios ojos se humedecían. No era un final feliz, no todavía. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad de sanar heridas que creíamos incurables. Cuando finalmente nos preparamos para irnos, María nos detuvo.
Sé que no tengo derecho a pedirles nada, dijo, su voz apenas audible. Pero, ¿podrían darme una oportunidad más? Ana y yo nos miramos. En sus ojos vi reflejada mi propia incertidumbre, pero también un destello de esperanza. Después de un momento, asentí levemente. Una oportunidad, María, dije, mi voz firme pero no un king. Pero será la última. Salimos del centro de rehabilitación con una mezcla de agotamiento emocional y un extraño sentido de alivio. El cielo de Madrid, antes gris, comenzaba a despejarse, como si reflejara el cambio en nuestros corazones. Esa noche, mientras Ana y yo cenábamos en silencio en nuestro apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El camino que teníamos por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, tarda mucho en reconstruirse. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. ¿Crees que funcionará?, preguntó Ana, rompiendo el silencio. Tomé su mano sobre la mesa. No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que vale la pena intentarlo. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y perseverancia. María salió del centro de rehabilitación y comenzó la difícil tarea de reintegrarse a la vida normal. Cada semana traía nuevos desafíos, la tentación de volver a los viejos hábitos, la vergüenza de enfrentar a amigos y familiares que ahora conocían su secreto, la frustración de tener que reconstruir su vida desde cero. Ana y yo nos mantuvimos firmes en nuestros límites. No fue fácil. Hubo momentos en que María se rebelaba contra las restricciones, momentos en que la vieja manipuladora amenazaba con resurgir. Pero con cada crisis superada, con cada promesa cumplida, la confianza comenzaba lentamente a renacer. Un día, casi un año después de nuestra confrontación en el centro de rehabilitación, María nos sorprendió. Llegó a nuestra casa con un sobre en la mano. Dentro había un cheque por la cantidad exacta del valor del coche que había vendido. He estado ahorrando cada céntimo, explicó, su voz temblorosa pero decidida. Sé que esto no borra lo que hice, pero espero que sea un paso en la dirección correcta. Ana y yo nos quedamos sin palabras. No era solo el dinero lo que nos impactó, sino el gesto en sí. Era una prueba tangible del cambio de María, de su compromiso con la recuperación y la reparación del daño causado. Esa noche, mientras Ana y yo hablábamos en la cama, nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un punto de inflexión. El confrontamiento final que habíamos temido tanto no había sido el fin, sino el comienzo de algo nuevo. No era perfecto, no estaba libre de problemas, pero era un camino hacia la sanación que ninguno de nosotros había creído posible al principio. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el verdadero confrontamiento no había sido con María, sino con nosotros mismos. Habíamos tenido que enfrentar nuestros propios miedos, nuestro dolor, nuestra capacidad de perdonar. Y en el proceso, habíamos descubierto una fuerza que no sabíamos que teníamos. El camino por delante aún sería largo y difícil. La adicción no desaparece de la noche a la mañana, y la confianza rota tarda en sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentimos que estábamos avanzando juntos, como una familia, hacia un futuro que, aunque incierto, al menos tenía la promesa de ser mejor. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, iluminando la ciudad con tonos dorados y rojizos, Ana y yo nos encontramos mirando hacia el futuro con una mezcla de cautela y esperanza. El confrontamiento final no había sido un final en absoluto, sino el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo que, esperábamos, estaría lleno de crecimiento, perdón, con el tiempo, una felicidad renovada. El amanecer en Madrid trajo consigo una sensación de renovación. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de nuestro dormitorio, Ana y yo nos despertamos con una extraña mezcla de expectativa y nerviosismo. Hoy marcaba el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas, un día que habíamos anticipado con una mezcla de esperanza y aprensión. María, después de meses de terapia intensiva y trabajo duro, finalmente regresaba a casa. No a nuestra casa, por supuesto, ambos habíamos acordado que necesitábamos mantener ciertos límites, sino a un pequeño apartamento que habíamos ayudado a alquilar para ella en un barrio tranquilo de la ciudad. Mientras nos preparábamos para el día, recordé el largo y arduo camino que nos había llevado hasta este punto. Las interminables sesiones de terapia familiar,
Las noches de insomnio debatiendo si estábamos haciendo lo correcto, los momentos de duda y los destellos de esperanza. Todo eso nos había conducido a este día. ¿Estás lista?, pregunté a Ana mientras terminaba de arreglarse. Ella me miró a través del espejo, una sonrisa tenue pero genuina en sus labios. Creo que sí, respondió. Es extraño, ¿sabes? Siento como si estuviéramos a punto de conocer a una nueva persona. Entendía perfectamente lo que quería decir. La María que regresaba hoy no era la misma que nos había traicionado hacía ya tanto tiempo. Era una mujer que había enfrentado sus demonios, que había luchado contra su adicción y que, paso a paso, estaba reconstruyendo su vida. Llegamos al nuevo apartamento de María poco antes del mediodía. El edificio era modesto pero acogedor, con balcones llenos de flores y el murmullo de la vida cotidiana filtrándose por las ventanas abiertas. María nos esperaba en la entrada, su rostro una mezcla de ansiedad y alegría contenida. Bienvenida a tu nuevo hogar, dije, entregándole las llaves. María las tomó con manos temblorosas, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Gracias, murmuró. Por todo. Los tres subimos en silencio hasta el tercer piso. El apartamento era pequeño pero luminoso, con muebles sencillos que Ana y yo habíamos elegido cuidadosamente. María recorrió el espacio lentamente, tocando las superficies como si no pudiera creer que esto fuera real. Es perfecto, dijo finalmente, volviéndose hacia nosotros. No sé cómo agradeceros todo esto. Ana se acercó a su madre, tomándola de las manos. No tienes que agradecer nada, dijo suavemente. Solo sigue adelante, ¿vale? Un día a la vez. Pasamos el resto de la tarde ayudando a María a instalarse. Desempacamos cajas, organizamos armarios, colgamos cuadros en las paredes. Era un proceso extrañamente terapéutico, como si estuviéramos construyendo físicamente los cimientos de esta nueva etapa en nuestras vidas. Mientras trabajábamos, la tensión inicial comenzó a disiparse. Poco a poco, la conversación empezó a fluir más naturalmente. Hablamos de cosas cotidianas, el tiempo, los vecinos, los planes para decorar el balcón. Era casi surreal lo normal que se sentía, como si los últimos meses de dolor y conflicto se hubieran desvanecido temporalmente. Pero sabíamos que no era así de simple. La sombra del pasado aún estaba allí, acechando en los bordes de nuestra conciencia. Se manifestaba en pequeños momentos, una pausa incómoda en la conversación, una mirada de culpa que cruzaba el rostro de María. La forma en que Ana y yo nos tensábamos instintivamente cada vez que María se acercaba a nuestras pertenencias. Cuando llegó la hora de irnos, los tres nos quedamos de pie incómodamente en la puerta. ¿Cómo se supone que uno se despide en una situación así? Fue María quien rompió el silencio. Sé que esto no borra todo lo que ha pasado, dijo, su voz cargada de emoción. Pero quiero que sepáis que cada día, cada momento, estoy trabajando para ser mejor. Para ser la madre y la suegra que merecéis. Ana abrazó a su madre, un abrazo largo y apretado que parecía contener años de dolor y amor complicado. Yo me quedé atrás, aún no del todo cómodo con tanta cercanía física, pero asentí en señal de reconocimiento. Un día a la vez, María, repetí las palabras de Ana. Estaremos aquí. El viaje de regreso a casa fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Fue solo cuando estábamos de vuelta en la seguridad de nuestro propio hogar que Ana finalmente habló. ¿Crees que funcionará?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me tomé un momento para considerar mi respuesta. No lo sé, dije honestamente. Pero creo que tenemos que darle una oportunidad. A ella y a nosotros mismos. Los días siguientes fueron un ejercicio de adaptación. Establecimos una rutina, llamadas diarias para comprobar cómo estaba María, visitas semanales a su apartamento, sesiones de terapia familiar cada 15 días. Poco a poco, fuimos encontrando un nuevo equilibrio. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, momentos en que los viejos miedos y resentimientos amenazaban con resurgir. María tuvo días malos, días en que la tentación de volver a sus viejos hábitos era casi abrumadora. Pero también hubo momentos de progreso, pequeñas victorias que nos daban esperanza. Un mes después del regreso de María,
recibí una llamada inesperada. Era Antonio, el hombre que había comprado mi coche. Señor, dijo, su voz cargada de emoción, no sé cómo decirle esto, pero su suegra vino a verme hoy. Me devolvió el dinero del coche y me pidió que se lo devolviera a usted. Me quedé sin palabras. María no nos había dicho nada sobre esto. Cuando confronté a Ana con la noticia, ella estaba tan sorprendida como yo. Esa noche, fuimos a ver a María sin avisar. La encontramos en su apartamento, trabajando en un pequeño huerto que había comenzado en su balcón. ¿Por qué no nos dijiste lo del coche?, pregunté sin preámbulos. María se volvió hacia nosotros, una expresión de sorpresa en su rostro. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Quería que fuera una sorpresa, dijo simplemente. He estado ahorrando cada céntimo que he ganado en mi nuevo trabajo. Sé que no compensa todo el daño que he causado, pero quería hacer algo concreto, algo real. En ese momento, sentí como algo dentro de mí se aflojaba. No era perdón, no completamente, pero era un paso en esa dirección. Vi a María no como la mujer que nos había traicionado, sino como alguien que estaba luchando genuinamente por redimirse. Los meses siguientes trajeron más cambios. María consiguió un trabajo estable en una librería local. Ana y yo comenzamos a incluirla más en nuestras vidas, invitándola a cenas, llevándola con nosotros a pasear por el retiro los domingos. Poco a poco, una nueva normalidad comenzó a tomar forma. No todo fue fácil. Hubo recaídas, momentos de duda y miedo. Pero con cada obstáculo superado, con cada promesa cumplida, la confianza comenzó lentamente a reconstruirse. Un año después del regreso de María, organizamos una pequeña reunión en nuestro apartamento. Familiares y amigos cercanos se reunieron para celebrar el progreso que habíamos hecho como familia. Mientras observaba a María riendo con Ana, ayudando en la cocina, siendo parte de nuestras vidas de una manera que una vez creí imposible, me di cuenta de cuánto habíamos avanzado. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Ana y yo nos sentamos en el balcón, mirando las luces de Madrid. ¿Sabes?, dijo Ana, su voz suave en la quietud de la noche, nunca pensé que llegaríamos a este punto. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Yo tampoco, admití. Pero me alegro de que lo hayamos hecho. Mientras reflexionaba sobre nuestro viaje, me di cuenta de que la verdadera liberación no había sido solo para María. Había sido para todos nosotros. Nos habíamos liberado del peso del resentimiento, del miedo, de la desconfianza que nos había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Y con esa liberación vino un nuevo comienzo. No era perfecto, no estaba libre de desafíos, pero era real y era nuestro. Habíamos aprendido lecciones difíciles sobre el perdón, la compasión y la fuerza del amor familiar. Mirando hacia el futuro, sabía que aún teníamos mucho camino por recorrer. La recuperación de María sería un proceso continuo, y nuestra relación seguiría necesitando trabajo y cuidado. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente optimista. Habíamos sobrevivido a la tormenta y ahora, finalmente, podíamos ver el amanecer de un nuevo día. Un día lleno de posibilidades, de segundas oportunidades y de esperanza renovada. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre Madrid, Ana y yo nos quedamos en silencio, disfrutando de la paz que habíamos encontrado. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero estábamos listos para enfrentarlo juntos, como una familia. Y así, con el corazón lleno de una mezcla de gratitud y anticipación, nos preparamos para el siguiente capítulo de nuestras vidas. Un capítulo de liberación, de nuevos comienzos y, sobre todo, de amor incondicional.